lleno en este asunto, nos van a dar una bienvenida desde la hermandad que nos convoca, que es mi querida Cofradía del Estudiante. Bueno, te voy a acabar como organizador de la mesa redonda. Pues bueno, doy la palabra al hermano mayor que acaba de entrar. Pues nada, enhorabuena a Pico y a Ramoncillo por seguir con esa iniciativa que tomaron hace unos años y muchas gracias a todos por la asistencia. En primer lugar, aquí a la representación de la Ayuntamiento de Antequera con los concejales Elena, Esa gracias a Rocío por aceptar el ofrecimiento de estos locos de la Semana Santa y divulgar nuestra Semana Santa, por moderar este pedazo de mesa de la cartelería de la Semana Santa Antequera. Gracias a los participantes de la mesa redonda y a todos los demás. Desearos enhorabuena a ellos otra vez, gracias a todos por la asistencia. Y nada, desearos desde como hermano mayor y representante de los estudiantes que tengan una maravillosa cuaresma y una fantástica Semana Santa. Y bueno, adelante, Rocío. Pues que así sea. Voy a presentaros a los ponentes, a los componentes de esta mesa, que como bien decía Juanma, es una gran mesa en la que uno se siente muy pequeña, ¿no? Hablando con artistas de esta talla, dice uno, bueno, yo qué tengo que decir aquí, ¿no? Voy a empezar por las esquinas y voy a presentar primero a Alejandro Naranjo, natural de Antequera. Estudió magisterio en la Escuela Universitaria María Inmaculada. Entre sus proyectos más destacados podemos mencionar el cartel anunciador del Domingo de Ramos 2016, el cartel de cultos del Cristo de la Misericordia, el cartel promocional de la Feria de Primavera del año 2020, el reportaje fotográfico y comisariado de la exposición Rescate y su legado patrimonial gráfico y etnográfico en 2021, el cartel de la Virgen de la Salud de 2021 y el cartel de la Navidad de la Asociación Belenista Noche de Paz del mismo año. Como ven, empezamos con nivel. Y con nivel continuamos porque paso a presentar, o como decía, presentar por decir algo, a José Antonio Montenegro, natural de Antequera también. Tiene la fotografía como hobby, sin ánimo de lucro. Es miembro de la Asociación Fotográfica de Antequera, de la Federación Andaluza de Fotografía, con la que colabora asiduamente, y tiene numerosos premios en su haber, habiendo realizado fotos que han sido portadas de revistas y también autor de fotografías que han servido como carteles tanto de Semana Santa como de Navidad. Sus fotografías se han podido contemplar en la calle Larios de Málaga y en la calle Duranes de Antequera con sus instantáneas. Colabora también con la sucesión de asociaciones culturales de organizaciones sin ánimo de lucro de Antequera. A mi derecha tengo a Juan Antonio Aguilar, del que vamos a decir que es nacido en la Arada de Andalucía, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialista en conservación y restauración de bienes muebles. Su obra está realizada principalmente con la técnica de óleo sobre papel, tabla y lienzo. El estilo de su producción pictórica es realista y en algunas ocasiones hiperrealista. Muy importante decir que es hiperrealista. Ilustró el cartel del Lunes Santo Antequerano en 2015, el cartel de la Semana Santa de Antequera en 2019, pintando la Pollinica, y el de Santa Eufemia en 2017. Sus pinceles han ilustrado numerosos carteles de Sevilla y Málaga, también portadas de publicaciones. Y yo tengo que destacar en este caso que ha sido el pintor en la festividad del Día de Jesús de los Morados de la Orilla Grande, que es mi pueblo. Muy importante destacarlo. Y por último, esto no sé si es por mi parte una osadía o por vuestra parte una pérdida de tiempo, presentar a Ángel Samir. Digo una osadía por yo tener que presentarlo en el Antequera y una pérdida de tiempo de ustedes por tener que escuchar de mi boca quién es él, pero bueno. Natural de Antequera, graduado en Bellas Artes, en su producción artística conecta disciplinas como la pintura y la escultura, arte sacro y profano. Para él no pasan desapercibidos los referentes que le ofrecen el diseño, la publicidad o el cine. De grano lo popular de nuestra cultura en lecturas contemporáneas que juegan entre el clasicismo y los nuevos medios. Ha hecho el cartel del Lunes Santo de Antequera en 2016, el cartel de la Asociación del Carmen de Antequera en 2018, Semana Santa de Huelva en 2022, Andalucía, Manilva, Puente Genil, Málaga, otras localidades donde también tiene carteles. Como digo, esta mesa es la que tenemos para todos ustedes para hablarles de la cartelería de la Semana Santa de Antequera. Yo quiero lanzaros ahora a todos vosotros la primera pregunta para que vayáis interviniendo en el orden que yo os he nombrado, en el que creáis conveniente. Que me digáis, para vosotros que tenéis toda esta experiencia dilatada que ya hemos hablado aquí, ¿qué es o qué debe tener un cartel de la Semana Santa para ser un cartel? ¿Quién quiere hablar? Te ha tocado. De la Semana Santa, concretamente Semana Santa.
Bueno, yo creo que a grosso modo un cartel lo que debe tener y lo que diferencia un cartel de otro tipo de obra, teniendo en cuenta que una obra de arte actualmente se considera muchísimas cosas, aparte de, por ejemplo, lo que se contemplaban como obra de arte hace unos siglos, ¿no? Ahora mismo una obra de arte pues, puede ser una cosa, una pieza digital, por ejemplo, que no es tangible, pero se puede considerar una obra de arte, ¿no? Entonces, es complicado definir qué es lo que... Imagínate que tienes una cazuela y dices, de esa cazuela tiene que salir un cartel. ¿Qué ingredientes le echarías? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia porque es una cosa muy subjetiva, ¿no? Un cartel hoy en día puede ser cualquier cosa que anuncie, sobre todo que anuncie, un cartel tiene que anunciar y que represente lo que quieren anunciar. Eso es fundamental. Ahora ya a partir de ahí lo que ella represente y cómo, yo creo que eso ya va en la expresión plástica o visual, como en este caso de fotografía, del artista. Alejandro, por alusiones. Yo consideraría que el cartel es partiendo de la base, es un grito en la pared en el que pretende anunciar un evento, un acontecimiento o un acto cultural, religioso, de la índole que sea, y ahora partiendo de ahí, pues de lo general a lo concreto o lo concreto a lo general, pues se cogen diferentes recursos en los que se quieran promocionar, que se quieran incentivar, que se quiera fomentar y que sea característico del lugar. En este caso estamos hablando de la Semana Santa y pues se cogen esos recursos y se hace un cartel que, bueno, que sea el objetivo último y el fin último, que sea promocional, que sea anunciar y que venda, en este caso, la Semana Santa para atraer visitantes, para llamar la atención de los devotos, de los fieles. En definitiva, pues un medio de comunicación. Un medio de comunicación para transmitir. Ángel, cuéntame. Pues yo creo que no puede faltar lo que decíais, que era la palabra anuncio, ¿no? Al final un cartel, por mucho que contenga o por mucho que tenga esta olla, en la calle tiene que ser un anuncio, tiene que ser su función última, y lo podremos llamar cartel cuando anuncie, ¿no? a lo que se refiere. Y luego un poco ese carácter de representación de si estamos hablando de un lugar, de una fiesta, ese carácter de representación, ¿no? Que como un elemento social que tiene que ser una representación de lo que sea. Entonces ahí en nuestro trabajo sí que está mucho esa información, ese meter ahí y recibir mucha información también del lugar, del sitio, de la fiesta, pero sobre todo para eso, para darle algo en el que la gente se sienta identificada como tal. José Antonio. Pues yo realmente cuando hago una fotografía, lo que realmente, primeramente la hago sin pensar en para qué va a servir. Disparas. Disparo. Pero a la hora de procesarla, lo que intento por todos los medios es transmitir qué es lo que yo siento. O sea, yo te intento transmitir mi sentimiento, en todos los valores, empezando si es de Semana Santa, como estamos en este caso, transmitiendo la fe. Ese es el único punto en el cual, ¿qué es lo que siento yo? Me parece un punto de vista muy interesante, no sé si vosotros estáis de acuerdo, que para pintar un cartel, como ha quedado claro, yo creo que todos hemos estado de acuerdo en eso, que tiene que transmitir, para poder transmitir la visión del realizador, en este caso del autor, del artista, sí. Porque en todos los casos soy artista, para mí el que hace fotos es un gran artista, porque a mí se me da muy mal. Entonces, resulta que desde el punto de vista del autor, como decía Ángel, tiene que embeberse de esa idiosincrasia, ¿no? Entonces es importante también, si es un cartel de Semana Santa, ¿creéis que es importante que el autor tenga fe o tenga ese sentimiento hacia la Semana Santa? Yo creo que sí. Si quieres transmitir más, lo puede hacer cualquiera. Pero si tú quieres darle ese punto a la hora de procesarlo, te va a ayudar mucho. Que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero te va a dar mucho. También ahí llegado a ese punto, hay muchas representaciones de nuestra Semana Santa que no están hechas por gente que la forma, y es súper interesante porque tenemos la visión de todo lo externo, de la gente como lo ve desde fuera. Entonces muchas veces ven nuestra costumbre
desde un enfoque que yo creo que muchas veces nos llega a representar más que cuando lo hacemos nosotros mismos desde dentro, porque saben verlo de una forma global. Para nosotros es muchas veces inevitable verlo desde todos los componentes que sabemos que tienen, pero cuando lo ven desde fuera y a lo mejor no lo conocen, es interesante también esa perspectiva global. Evidentemente, a lo mejor no tiene esa garra sentimental, pero la perspectiva desde fuera de la fiesta en su totalidad también es muy interesante. Eso quizá está al hilo, no sé si habéis visto en diarios como El Español, que están sacando perspectivas de la Semana Santa, cómo ven la Semana Santa personas que no son ni españolas. O sea, te cogen a un extranjero, lo ponen a hacer fotos y después muestran en el periódico. No sé si pensáis que eso puede ser enriquecedor también para los que se dedican a eso. Ahora que justamente que has dicho eso, yo creo que viene al hilo lo que voy a comentar. Ha dicho el diario El Español, hay otros muchos vídeos promocionales, incluso reportajes fotográficos, documentales, que están realizados por gente extranjera, a lo mejor alemanes, ingleses, franceses, que hacen una perspectiva de la Semana Santa que nosotros, o bien por diferentes puntos de vista, no llegamos a captar, pero ellos sí lo captan y llegan a ese punto y hacen una creación bastante buena. Se me viene a la mente un montón de referencias, pero han hecho verdaderas maravillas y que están en el punto de mira de cualquier cofrade, no cofrade, y volvemos a lo mismo para promocionar la fiesta y la cultura de la Semana Santa en Andalucía y en España. Entiendo que todos vosotros, cuando recibís un encargo, me invento, ¿no? Ahora te cogen a ti y te dicen, Ángel, para la semana que viene o para el año que viene vas a hacer un cartel, te vamos a encargar un cartel de la cofradía de los desamparados ¿qué digo yo? De Puente Genil, me invento, no sé si existe. ¿Cuál es el proceso? Tú ahora cómo empiezas a ponerte delante de un lienzo en blanco y hasta el momento en el que arrancas a realizar tu obra, o cualquiera de vosotros, tú incluso, ¿cómo captas tú o cómo ves? Aunque tú ya has dicho que tú más bien es posterior, ¿no? Tú disparas y después se convierten, pero también te vamos a la pregunta, vamos a comenzar contigo. Pues bueno, el proceso creativo de cualquiera de nosotros evidentemente será totalmente diferente. Yo creo que ya casi de cada persona, aunque se trabaje en la misma disciplina. Pero es verdad que en mi caso muchas veces se dice que se espera al final, ¿no? Se estudia, pero yo creo que muchos de nosotros en el momento en el que te lo comunican, la cabeza ya comienza a hilar y es curioso porque tú todavía no has conocido la hermandad, ni siquiera sabes quizás cómo son sus titulares, pero la cabeza de repente, en el momento en el que te lo están preguntando, yo creo que casi como un acto reflejo empieza a construir una obra, como para decir, esto ya empieza a estar solucionado, claro. Pero luego evidentemente toda la información, el ir a visitar a la gente, porque es muy interesante que no todos los tipos de sociedades demandan lo mismo. Entonces, para mí es muy interesante que el que encarga se quede contento con la obra, y si uno percibe que la gente le está demandando un tipo de obra, o que esa sociedad en concreto, que esa hermandad que está demandando un tipo de obra, no ir por lo contrario, o sea, hacer un hilo, ¿no? Claro, seguir un hilo y sobre todo hacer felices a la gente con lo que te están encargando. Al final son ellos los que están consiguiendo el dinero, entonces eso me parece como muy acertado, pero yo creo que la idea principal queda, no diría que atada desde el primer momento, porque luego puede cambiar, pero sí que la cabeza empieza a construir algo. Que se use después o no se use es otra cosa. Muy bueno ese detalle de hacer felices. Los carteles no hacen felices. Realmente cuando tú te plantas delante de un cartel te transporta, ¿no? te llena, te llega. Continuamos, ¿cómo es tu proceso creativo? Pues muy parecido a lo que ha dicho prácticamente. Yo creo que la información y la formación es muy importante. Obviamente si nos encarga un cartel para la falla, obviamente yo no sé tú, pero yo, aunque me gusta mucho la falla, pero yo no tengo el nivel de conocimiento que tiene un valenciano. Claro. Yo puedo hacer, con lo que, al hilo de lo que decíamos antes, la visión del foráneo pues puede ser también interesante, ¿no? Pero yo creo que es fundamental conocer lo que se va a anunciar para el proceso creativo. Bien. Eso es fundamental. Claro, porque hablamos de que el arte es universal, pero como hemos dicho, la cartelería es un arte muy particular, que tiene unas connotaciones que ya estamos aquí sacando y efectivamente tiene que cumplir los requisitos, ¿no? Sí, pero además yo creo que es muy importante conocer al público al que va dirigida la obra, porque, en fin, tiene que conocer porque además no es, hablando de los carteles, no es el mismo gusto de cartel, por ejemplo, en Sevilla, que en Málaga, que en Antequera o que en Córdoba.
hay matices o recursos que cambian y ahí puede depender que tu obra triunfe en un sitio o en otro. Entonces, conocer eso es fundamental. He dicho antes que disparo, pero es porque en ese momento, en Semana Santa, si no dispara, lo pierdes, claro. Se ha ido. Es así. Lo estás viendo y lo memoriza, dispara, lo memoriza y ahora después ya hablamos con él. Cuando, por ejemplo, te encargan un cartel, como el de la Virgen de los Remedios, de Patrona Antequera, me la encargaron, pues yo lo disparaba. Yo simplemente fui a hablar con ella. ¿Qué quieres? Emocionante. Y después ya hablamos. Entonces ya preparo el disparo, pero primero es un cartel, como tú bien has dicho, ¿para qué se va a querer ese cartel? ¿Qué va a anunciar? Pues entonces te sientas más relajado porque te da tiempo a que esa obra que tú vas a realizar tiene día. Bueno, y además en tu caso, no es lo mismo hacer un cartel de día, una foto de día, que hacer una foto de noche. No es lo mismo coger la luz que te viene de esquina que la luz que te viene de frente. O sea que tiene también mucho estudio previo. Y si quieres darle en la fotografía, a los que somos más fotógrafos, de que el incienso quieres que rezarte porque para ti tiene su significado. Entonces, en ese momento que tú has disparado, el incienso, ese humo no sale con lo que tú quieres demostrar. Pues ya procesándolo le da ese toque porque tú quieres dar esa importancia. Entonces, es diferente al que pinta. Me digo, sí, ¿no? En lo poquito que yo soy totalmente aficionado. No hay otra, aficionado. Cuando hice, por ejemplo, el cartel de los belenistas de la Asociación de Antequera del país, pues en Noche de Paz, ¿qué ocurre? Porque yo ya sabía, cuando me lo encargaron, lo que yo quería transmitir. Entonces me daba igual todo lo que me dijeran, yo ya lo tenía aquí, yo ya soñaba con esa imagen porque es que yo la tenía, me daba igual lo que me pusiera, no lo quiero. O sea, tiene otra idea cuando tienes días por delante y según lo que quieras transmitir, pues al fin es lo que realmente creas. También es importante que todos, aparte de creadores, sois consumidores de arte, consumidores de carteles, ¿no? Que quieras que no, también sabes lo que el que está enfrente puede esperar o puede querer, ¿no? Creo que es importante también la perspectiva de y a la vez transmite lo que para ti es la Semana Santa, lo que es Navidad, es una manera de transmitir tu interior. Mi punto de vista, ¿vale? Pues yo lo hago, ¿no? Alejandro. Bueno, yo creo que un poco al hilo de lo que han dicho todos, un cartel a la hora de hacer una obra pues tiene que estar contextualizada, no es lo mismo lo que ha dicho él, que se haga en Sevilla, que se haga en Málaga, se haga en Cuenca, que son también hace unos carteles muy sonados y muy mediáticos, porque hace unos carteles más conceptuales, más llamativos, que a simple vista, quien no lo conoce, pues llama muchísimo la atención, pero es importante contextualizar, conocer también la cofradía, la hermandad, la corporación a la que va dirigida el cartel y sobre todo pues en el proceso pues es como una especie de potaje, ¿no? Empiezas a meter ingredientes y vas quitando capas o vas metiendo capas en función de lo que tú, para ti es la visión de esa hermandad, de esa cofradía, de ese momento, y a partir de ahí pues empieza a trabajar un poco y que quede la obra final pues eso, contextualizada y acorde con lo que te están pidiendo una hermandad o una agrupación o lo que demande. Creo que es muy interesante también eso que has comentado de ir poniendo capas o ir quitando capas, que me imagino que en el proceso creativo también hay veces que uno dice, bueno, a ver si voy a empachar, ¿no? al espectador con tanta capa, ¿no? Claro. Tiene que tener también su regulación, por así decirlo, ¿no? Pues mira, os quería lanzar una pregunta de una cosa que leí el otro día en un periódico de Jerez que decía fulano de tal, el cartelista de Jerez, que no me quedé con el nombre, dice, será un gran cartelista porque es un gran conocedor de las bellas artes. Aquí, no sé, yo lo leí y pensé, bueno, uno puede ser poco ducho o poco docto en este caso y en cambio puede llegar, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. ¿Hay que ser un gran conocedor de las bellas artes para poder hacer un gran cartel? ¿Desde vuestro punto de vista? Desde mi punto de vista estaría como mal, ¿no? Decir que sí, que tienes que tener, porque si estamos hablando de que el cartel es un anuncio,
Otra cosa muy diferente es que la cofradía está adquiriendo una obra de arte, porque es que la cofradía puede adquirir una obra de arte que funcione como cartel, una obra de arte que sea un cartel, o puede adquirir un cartel que no funcione como obra de arte, que te pueda contar en la calle. Uy, espérate un segundo, repítemelo porque no sé si más de uno, pero ha sido un juego de palabras que me parece súper interesante. O sea, puede ser un cuadro y no un cartel, ¿no? O sea, puede ser una obra de arte que tenga un gran contenido intelectual detrás, funcionando como tal. Evidentemente ahí tendría que estar el experto detrás, ¿no? Yo siempre abogo por el estudio, pero también puede ser un gran cartel sin que esa persona haya tenido estudios, porque estamos hablando de que un cartel es un anuncio y muchas veces hablamos de la técnica como algo fundamental, pero cualquier cantidad de carteles hay que técnicamente no son muy buenos, pero son muy buenos carteles, o sea, anuncian muy bien, porque es que un cartel maravilloso podría ser un fondo liso con una letra en el centro que te colocara el nombre. De hecho, en Sevilla pasaron hace un par de años de los toros, ¿no? Que ponía toros. Ha habido varios. Entonces lo que me vengo a referir con esto es que ese concepto, ¿no?, de que las cofradías que adquieren una obra de arte, las cofradías adquieren una pieza para usarla en la calle, las cofradías quieren las dos a la vez, o las cofradías pueden querer simplemente que se anuncie su salida profesional y no tener por ello que adquirir una obra de arte. Exacto. Se me ha venido pero es que es un flechazo el tema del doctor en Bellas Artes. El cartel del anunciado de los estudiantes de Málaga de 2018 lo hizo un arquitecto, José Oyazábal, y es un grandísimo cartel que marcó un precedente, un antes y después, tanto en la Semana Santa de Málaga, incluso de Andalucía, y es un arquitecto. Sin embargo, ahora tenemos el ejemplo del famoso cartel que ha salido últimamente de la Semana Santa de Carmona, de Manuela, y bueno, es doctora en Bellas Artes y en Historia del Arte, y sin embargo ella ha hecho un concepto de su obra, porque es su proceso creativo. Creo que te refieres a que sale una virgen volando, ¿no? Para que todos sepan de lo que estamos hablando. Exactamente, una virgen volando, que bueno, ahora resulta de que era reproduciendo un encontro. Es que sale una virgen volando, si no la habéis visto, buscarla porque es que sale volando. Su proceso creativo es así, pero ella, sin pretenderlo, ha creado pues la... Esperemos que no una escuela, ¿eh? No, Esperemos pero, que no una escuela. no, pero sin pensarlo y sin ya pretenderlo, ha creado un contexto mediático, pues que ha llegado a todos los rincones de Andalucía, de España, incluso del mundo, porque han comentado en tertulia, han comentado Danilo, y sin embargo, bueno, ella después ha explicado su concepto, ha explicado su contenido, ha explicado todo y bueno, pues... Y el que te restaría de estudiantes de Málaga creo que es el fondo blanco, ¿no? Como la corona de espina. Exactamente. En rojo, ¿no? En rojo, que bueno, ellos tienen la clámide, sí. Pues tienen la clámide y debajo tiene la corona de espinas. Digo para que todo el mundo, porque sí, yo soy un friki como tú, pero lo tengo en la mente, pero igual todo el mundo no. Y ese, a título personal, a lo mejor otro dice, pues no, pero yo creo que a título personal es uno de los mejores carteles que ha salido a la calle en los últimos tiempos. Este tema es muy interesante, pero no quiero dejar de escuchar vuestras opiniones sobre la pregunta inicial de doctos en Bellas Artes o no es necesario ser un doctor en Bellas Artes para transmitir al público. No, yo creo que tampoco es necesario. Ese titular yo creo que es un poco confuso. Muy pretencioso, yo creo. No creo que sea muy acertado. Y de hecho, hay instituciones que encargan carteles, pero que en el fondo lo que quieren es una obra de arte y lo que menos le importa es lo que anuncie, porque consiguen lo que él decía. Claro. Que están todos los que años. trascienda a los medios de comunicación. Claro, cuidar el cartel, claro. Entonces aquí hay muchos factores que entran en juego. Y realmente lo que habría que valorar es si lo que este señor, que no sé a quién te refieres, no recuerdo, lo que ha realizado es una buena obra de arte por ser licenciado en Bellas Artes o un buen cartel, que no tiene nada que ver. Bien, esa es la analogía que tú has llegado, pero me parece muy buena, ¿verdad? No tiene por qué un buen cuadro ser un buen cartel ni al revés, ¿no? Ni un buen cartel tiene por qué ser un cuadro. Antonio, cuéntanos tu idea. Hombre, pues yo te voy a hablar desde el punto que yo de Bellas Artes, cero. Y sin embargo, has llegado y has transmitido. Pero eso ya, yo transmito, pero ya la última palabra, hacia un buen cartel o no un buen cartel, lo tiene, digamos, el personal. Yo no puedo decir si yo he hecho un buen cartel o no lo he hecho. Pero yo creo que sí, desde el punto de llorar en que has hecho portadas, has hecho contraportadas, bueno, has hecho carteles. Pero te quiero decir que yo, en el aspecto de Bellas Artes, pues no. Yo licenciado en caramelo, sí. Pero Tienes una dulce perspectiva.
perspectiva. Desde este punto será que lo endulzo y además pues se pega. Antes Alejandro ha sacado un tema que me parecía muy interesante de estos carteles que decías como más conceptuales que están aquí en Antequera. Creo que no se ha dado tanto quizás, pero sí es cierto que se han visto en otros lugares, incluso aplicación de vanguardias, o sin en comillas, vamos, vosotros que sois más expertos que yo en estas lides, aplicados a un arte tan barroco y tan, ¿cómo decirlo? Iba a decir antiguo, que parece que queda mal, pero antiguo desde el punto de vista más bueno posible, que no lo digo por mal. ¿Es posible hacer vanguardia con los carteles de la Semana Santa? Ahora volvemos otra vez al inicio. Hay que conocer el público y también ver la zona, porque no es lo mismo una Semana Santa levantina que una Semana Santa antequerana, por ejemplo, con la tradición que tiene, ¿no? Artísticamente hablando, y con el patrimonio. Entonces, eso hace que los cofrades, desde pequeños, los que tienen vinculación con las cofradías, pues tengan un contacto con el arte que no tiene cualquier otro niño que no tiene contacto con cofradías, que puede tenerlo porque a sus padres les guste ir a los museos. El cofrade es más sensible, ¿no? Más sensible a todo esto, ¿no? Pero el contacto y la realidad que percibe el niño que está en contacto con la plata que se limpia, con el bordado, o sea, eso adquiere una sensibilidad y un carácter identitario cultural que obviamente un cartel, en este caso en Antequera donde estamos, un cartel conceptual para la Semana Santa. Bueno, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Tampoco... No sé si recordáis el de Cuenca, Claro, Semana Santa. Que sea lo más aceptado o no, pues no sé. Habría que ver si a lo mejor lo hace alguien y Antequera le gusta, ¿no? Pero yo creo que por la experiencia cultural que se tiene en Antequera con las cofradías y el acento y la estética tan acentuada que tiene la Semana Santa antequerana, yo creo que no sería lo más identificativo, ¿no? Pero bueno, la expresión artística es libre, ¿no? Totalmente. Nunca se sabe. Que en estos aspectos también muchas veces contamos con que el cartel tiene que funcionar, ya hemos entrado en que el cartel tiene que funcionar como cartel, puede o no ser una obra de arte, puede ser buena o no puede ser buena, y eso no está reñido con que sea un buen cartel. Y ahora entramos en el que puede o no identificar a una persona, porque el artista como tal tiene un lenguaje, una identificación visual que tiene que volcar en su obra, porque tú estás adquiriendo la obra de fulanito de tal y no la de otra persona, ¿no? Entonces, fíjate si ya entramos en parámetros para la dificultad de crear uno su propia pieza. Con lo que decíais de la formación de los cofrades, que muchas veces pormenorizamos, es decir, los cofrades no están formados para X cosas, pero lo que es la sociedad cofrade está mucho más formada que otro tipo de sociedad, porque como él decía, desde muy pequeño tenemos conocimientos de iconografía, conocimientos de arte, conocimientos de escultura, de pintura, simplemente por el contacto con ella. Entonces, cuando muchas veces pormenorizamos, porque muchas veces se dice, no, el público cofrade es un público muy formado, lo que pasa es que yo creo que tiene una visual muy arraigada, ¿no? De lo que quiere. Al final yo creo que tener muy claro lo que se quiere es señal de éxito y no de dar palos de ciego. De dar ¿no? palos de ciego, efectivamente. ¿Alguna aportación más en este sentido? A mí... No, yo creo que lo han dicho todo perfecto. Me parece muy interesante también, ya que tengo aquí esta pedazo de mesa con estos grandes autores y grandes artistas, es saber ya el punto de vista humano del artista. En el momento en el que os encargan un cartel, bueno, qué sensación se le queda a la persona, ¿no? A Ángel, el muchacho joven, con perdón, quiero decir, que no lo digo por malo, digo por que es una persona muy joven, a pesar de que tiene una dilatada experiencia, o tú mismo, cuando recibes un encargo así, sabéis, Alejandro, que va a formar parte de una colección pictórica, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentimiento que te produce decir, oye, es que voy a formar parte de esta historia, ¿no? ¿Cómo vivís ese proceso? Andrés. Yo no prefiero no pensarlo. Yo intento hacer mi trabajo, obviamente eres consciente, ¿no? De eso, pero yo creo que eso puede ser hasta contraproducente a la hora de estar creando la obra, porque te puede coartar mucho. Entonces yo prefiero sentirme a gusto, estudiarlo, planificarlo, ejecutarlo y bueno, ya lo demás ya va saliendo, sí. ¿Alguna opinión?
yo creo que, bueno, uno se le viene a la mente cuando se pone frente a un trabajo, al principio pues responsabilidad, ilusión y sobre todo respeto pues, para la corporación o cofradía para que te encargue el trabajo, porque al fin y al cabo, y lo ha dicho Ángel, el último fin, aparte también de promocionar y anunciar, también es hacer felices a las personas que forman parte de esa corporación, de ese grupo de fieles, de grupo de devotos, y también eso, respeto, responsabilidad y sobre todo ilusión por el trabajo. Y yo pienso de que nunca hay trabajos pequeños a la hora de afrontarlo. No sé, igual, no es igual porque la trascendencia es distinta, pero el trabajo que te encargue una agrupación de cofradía o el de los belenistas yo creo que el denominador común es la ilusión, el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad y el respeto. Siempre. Al final es como el que se acuerden de ti, ¿no? La alegría que da uno siempre porque al final que han puesto tu nombre encima de una mesa y ha salido el sí o simplemente se han acordado de ti, entonces en ese momento uno lo recibe con muchísima alegría. Es verdad que ya luego pues entra que como se decía, que la alegría no embote lo que viene a ser la creación de la obra, el sentirte responsable de lo que va a salir, pero evidentemente cuando se acuerdan de uno para algún trabajo, inevitablemente, o al menos en mi caso, la reacción es de una alegría total. Han puesto tu nombre encima de una mesa, ¿no? Bueno, ¿alguna queréis comentar algo Yo más? estoy de acuerdo con lo que dice Sarmiento, porque al principio varía mucho de que tú hagas una fotografía y la ves para la revista, a que esa revista o esa cofradía se acuerden de ti y te digan, ¿eres tú? Y dices, no, ¿yo? Sí, ¿por qué? Me vaya a dar marrón. Porque tú tienes que dar, ahora o sea, ya empieza la preocupación, porque para mí lo he hecho bien, pero ahora tienes que gustar al que me lo ha encargado, a él, a la cofradía, y que tu mensaje sea lo que la cofradía quiere transmitir también. Entonces ya te están dando, de cierta manera, es una alegría, pero es un marrón. Aquí lo tienes. O sea que yo había veces una vez incluso que presenté, o sea, me encargaron el cartel y le digo, tengo 4. Lo voy a dar, yo quería darle el marrón a ellos, porque no me salió. Os voy a dar las 4 y ustedes cogéis. Y me dijeron, no, el marrón es tuyo. El artista es tuyo. Te lo dan, en cierta manera hay una preocupación, como tú bien dices, porque quieres quedar mucho mejor de lo que ellos creen que puede hacerlo. Habéis hablado también antes, se ha sacado un tema que era muy interesante que yo quería que comentara. Vamos, no sé si querías comentar algo de este salido. Vale. Es que te he visto ahí como ganado la digo, no sé, no te quería cortar. Las diferencias según los emplazamientos, ¿no? No sé si habéis visto, que entiendo que sí, en redes sociales que ponen muchísimos carteles ahora que hace Pepe Fotografía, soy Lázaro, que firma en redes sociales. Que hay quien considera que llega a ser un poco irrespetuoso, ¿no? Porque coge imágenes y a lo mejor les ¿cómo se llama? Collage, ¿no? Con perdón a los artistas, pero le quita partes y le pone otras, es un collage, ¿no? Sí, y hay quien considera que es irrespetuoso porque, por ejemplo, yo personalmente cuando vi a mi Cristo de la Humillación con los ojos arrancados y un periódico aquí, pues a mí me impactó, ¿no? ¿Pensáis que eso realmente es el futuro de la cartelería de la Semana Santa? O quizá pensáis que, como hemos hablado, este arte tiene que ser perdurable, ¿no? Y tal cual lo conocemos para que siga así, ¿no? Yo no creo que sea el futuro, pero sí que entiendo que es el lenguaje de un cierto público concreto y al final una riqueza grandísima. O sea que se hacen grandes carteles que podríamos llamar como lo que estamos viendo aquí, un poco más tradicionales, se hacen grandes con ese tipo de obras y ese tipo de obras se hacen grandes con esos carteles al lado. Yo creo que lo interesante está ahí ver en qué tipo de sociedad te recibe cada uno de ellos, porque evidentemente estas obras son unas obras de una alta calidad. O sea, esta persona que hablábamos tenía capacidad de música, tenía capacidad porque hace este tipo de relaciones que son casi poemas visuales. Al final lo que tenemos aquí son lo mismo, ¿no? Son poemas visuales, la Virgen en el cielo, pues yo creo que realmente no los distingo tanto como en lo que están contando, sino como en la forma de contarlo, y que dos estilos diferentes juntos se hacen grandes, ¿no? Porque se hacen diferentes. Y yo creo que hoy, enriquece, ¿no? efectivamente, que hoy día vivimos en un mundo en el que
visualmente tenemos los ojos hechos a todo, o sea, nada nos da miedo a una sociedad que tenemos en el móvil todo. Entonces, qué rico es que O sea, no decir, si no es una pintura como una Virgen llorando, no es un cartel. Claro que no, qué rico es que podamos ver eso y entenderlo como una obra de arte, y qué rico es que podamos ver otra cosa y lo entendamos también así. O sea, es una riqueza grandísima que la estamos viviendo. Al revés, somos privilegiados de vivir en un siglo que pueda compartirse eso. Ya luego no entro en el tema de que a alguno le parezca una falta de respeto o no, porque eso está dentro del sujeto, ¿no? De la propia persona. O quizá que te impacte mucho de momento, ¿no? Claro. Que por otro lado también cumple su función. Claro, porque te llama la Efectivamente, atención. es que lo que hablábamos, que si el autor ha querido, está mal decir pegar el bombazo, pero sabe que mientras No se entiende. mientras él está trabajando en ese proceso, está diciendo esto va a tener repercusión por esto y lo está haciendo, eso sí es consciente, a mí me parece totalmente maravilloso, igual que cuando lo ve otra persona realizando otro tipo de cosas en su obra. Alejandro. Yo creo que él ha definido, y una palabra clave es riqueza. Ese artista, porque yo lo considero un artista, tiene su forma de trabajar. Evidentemente también entramos en otros aspectos que hemos hablado, como el contexto. A lo mejor una hermandad pues más sobria, más seria, por lo mejor quizá no le encarguen esa obra, pero bueno, hay otras hermandades que sí. De hecho, ha hecho el cartel anunciado del Dulce Nombre de Málaga para este año, y ha funcionado y ha tenido muy buena repercusión, a pesar de... Muy buena repercusión, tú lo has dicho. Muy buena repercusión, a pesar No tan de buena que, crítica, pero muy buena repercusión. a pesar de que, bueno, el tema principal es su gallo que está en el trono, pero hay muy buenas referencias y buenos referentes que han utilizado ese recurso a lo largo de la historia, y al fin y al cabo es riqueza. Se me viene a la mente que no en la actualidad, sino en el pasado, en ciudades como Sevilla, que la veo muy conservacionista, o incluso Málaga, que ahora mismo está en la vanguardia. En los años 20, los años 30, los años 40 hacían carteles que hoy en día sería impensable que muchas cofradías las sacasen a la calle, y muchas veces te preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué en los años 20, los años 30 se atrevían más? Estamos hablando de los años 30, como en la situación en la que está España, un cartel salía a la calle con esas características, colores muy vivos, fogonazos de luz, La Giralda con una peineta, hombre. claro, Giralda con una peineta, la Macarena con fogonazos, y ahora pues estamos como más retraídos, pero también depende del público, al fin y al cabo es riqueza. Y en este caso Pepe, soy Lázaro, trabaja, él comenta en una de las entrevistas que le hacen por el cartel, tanto de Dulce Nombre de Málaga como el que ha sacado del pregón heterodoxo de Sevilla, y él es un fiel seguidor de la música de Big Bowie, y intenta un poco como mezclar y hacer una sinergia de esas composiciones, y yo creo que me parece una riqueza magnífica y maravillosa, que al final le pone letras de canciones. Claro, le pone letras de canciones, y es una sinergia maravillosa de la Semana Santa con la música, con la sociedad en la que estamos, Andalucía, la gastronomía, la cultura. Yo creo que es una riqueza riquísima, tanto él como otros muchos artistas que están sacando su obra a la calle. Yo, además que por la tipología de obras de las que representamos, se trata de imágenes sagradas, y mayoritariamente los cofrades pues compartimos una fe. Entonces, cuando vemos interpretaciones de las imágenes, como tú decías en el caso de antes, pues la verdad que agradable no es. Vienen a enriquecer, pero si consideras la parte de la devoción y de la fe, pues claro, la imagen de Jesucristo, eso no es lo más correcto. Si nos ponemos desde ese punto de vista. Purista, ¿no? Así de no. Que enriquecen, claro, vienen para enriquecer, pero también creo que en este tipo de casos en el que nos estamos tratando, tampoco vale todo, ¿no? Cuando las imágenes sean unas piezas de museo, pues, entonces pues, si las despojamos de todo lo sagrado y de todo lo devocional, pues entonces, desde mi punto de vista, podría valer. Pero desde el respeto a las personas que tienen fe, pues creo que no es lo más correcto. Y mucho menos para, en muchos casos,
Porque esto también lo hablamos muchas veces los pintores. El grado de ego que pone el artista es también importante, ¿no? Porque cuando tú dices voy a ver a qué tipo de público va, quiero contentarle, no quiero faltarle el respeto y con lo cual yo me garantizo un éxito, ¿no? Y una aceptación. Pero si yo lo que quiero es romper con todo, sin que me dé igual lo demás, entonces yo estoy anteponiendo mi ego como artista antes que lo demás, lo que antes he dicho, ¿no? Entonces yo creo que todo hay que medirlo muy bien, sí. ¿no? José Antonio. Yo lo respeto. ¿Conoces a Soy Lázaro, ¿no? Que estamos comentando. Pero no lo comparto. No lo comparto porque como yo tengo personalmente una, digamos, a la hora de la fotografía, intento transmitir, como he dicho antes, lo que estoy viendo, pues entonces yo no lo veo eso ahí. Y bien como dice él, ante el respeto no le pongo cosas. Para mí me causa mucho respeto, que lo respeto, digamos, el que haga el cartel cada uno como quiera transmitir. Y como bien dice, si tiene más ego, tiene menos ego, eso ya es personal de él. Pero a mí personalmente no me gusta transmitir lo que realmente hay en la calle y lo que realmente me está transmitiendo ese momento. Para todos, que no he dicho si sabíais lo que era Soy Lázaro, pero es un artista que le quita parte de la imagen con tratamiento y le pone letras en medio del cuerpo. Una cosa muy particular, ¿no? Pero... Yo aclaro que el tema de lo del ego no me refiero directamente a él, no, me refiero a la creación artística en general. Sí, Porque a la hora de crear, pues... por delante claro, del proceso y de lo que leemos. Luego es curioso que este tipo de obras tienen más repercusión que otras obras que a lo mejor encajan más en ciertos contextos y luego le terminan gustando más a las propias personas que son de la hermandad que a la gente de fuera, porque tienen esa relación tan cercana con la imagen. De todas maneras, ahí coincido en lo que se comentaba, que primero tienes que estudiar el público al que vas y luego ver hacia qué tipo de obra les das. Realmente yo creo que todo nuestro proceso están mal hechos en el sentido en el que el artista debería ser la persona que primero conoce a la persona, primero conoce el público al que va y luego independientemente decide si lo que ese público necesita es una fotografía, una pintura, un collage, un montaje, algo pop, algo contemporáneo. Lo que pasa es que evidentemente el sujeto, nosotros como personas estamos ahí y necesitamos también estar porque nos pasamos más tiempo con la obra que la propia gente que la recibe en la calle. Desde ese punto de vista hay un cartel muy concreto que se me viene a la mente con esto que estabais diciendo, sobre todo tú que has dicho conocer el contexto que tiene, ¿no? la ciudad, la gente que hay. Hubo un cartel muy polémico, creo que fue en 2019, seguro que vosotros lo recordáis, de José Antonio Jiménez, de la Virgen de los Dolores del Puente, con un grafiti. Realmente si uno va a Málaga, al barrio del Perchel, lo que más va a ver son grafitis. No sé si pensáis que José Antonio ahí quiso o quedar para la historia o realmente lo que hizo es contar lo que había, ¿no? Realmente él es una, como yo decía también, ¿no? Queda para la historia, está puesto en las paredes de la agrupación de cofradías de Málaga y dentro de 100 años dirán, pues mira, esto es lo que había en Málaga, ¿no? En esta época que pensáis. Yo creo que él combinó muy bien todo eso, ¿no? Fue genial, fue un genio. Creo que combinaba muy bien con la ciudad de Málaga. Y luego él, pues como artista, pues supo muy bien manejar todos los recursos que tenía para hacer una buena obra, ¿no? Y por supuesto a la imagen no le afecta para nada que tenga un grafiti detrás, porque eso pues lo podemos ver en cualquier fotografía. No sé si no... Y además en Málaga... Tenemos un disco de dirección prohibida, la foto, pues ahí. Eso también fue comentado, un cartel de Semana Santa de Granada hace un par de años. Y el fotógrafo pensamos, hay que ver dónde han puesto el disco. Pasó en un cartel de Semana Santa de Granada hace un par de años que era una fotografía que se veía un kiosco en medio de la procesión y se veía, bueno, es que es lo que había, ¿no? No se nos puede olvidar que lanzamos obras a la calle que tenemos, o sea, lanzamos piezas a una calle que está llena de carteles de perfumes, de colonias, llena de escaparates con luz, llena de kioscos, de señales, pero es que esas obras están siendo de hoy día, que el día de mañana cuando vean una de estas fotografías dirán, así señalizaban, igual que los restos que nos han quedado de las calzadas romanas, pues ahí habrá un cartel que decían, así se señalizaba cuando se iba en coche, a lo mejor ahora en ese momento se van a otra final. Es un testimonio de la historia. Claro, todo es testimonio de la época y ojalá que todo el arte que se haga hoy día sea testimonio de esta época, porque sería
nos podrían conocer muy bien por los carteles que estamos haciendo. La verdad que sí, Sí, pero recrea muy bien. en la fotografía, por ejemplo, yo siempre hablo desde mi punto de vista. Claro. Si sale el disco de edición prohibida, eso lo quito. Por estética, por No, estética. porque es que la mirada no se te va Claro. a la cara de la Virgen, Al se te punto va de a fuga. Se te va el disco. rojo. O la firma. Entonces, igual, si traemos una firma muy grande, no hemos cargado el cartel. Claro, porque te vas. Porque te va a ver quién es el autor, no el autor, Son tienes los que artistas, buscarlo. llamas el Tú punto de fuga, finalmente, ¿no? claro, tú tírate a lo que realmente te quiero transmitir. Después busca quién lo ha hecho. Que lo hace tan disimulado para que lo busque. Pero que lo que te llame la atención no sea la firma. Claro, ni el disco de tráfico, o el foco, o el letrero del perfume. O sea, de la tienda de perfume. Eso hay que quitarlo. Lo que hay que distraer la imagen. Es que es inevitable. Te lleva, ¿eh? Claro. Te Y lleva. volvemos a lo mismo, lo que queremos es anunciar y calar en la Claro. sociedad sobre lo que estamos anunciando. Sí. No sé si queréis aportar algo más porque vamos a llegar ya casi a la parte final de lo que es la mesa y ahora daremos el turno de palabra por si alguien quiere concretar algo, quiere preguntar algo. Y me gustaría saber, si no queréis comentar nada más, ¿cómo veis el futuro de la cartelería de la Semana Santa? Porque hay quien dice quizá que, igual que los pregones, ¿no? Que es algo que está en peligro de extinción, que ya realmente no es un anuncio real, ¿no? Que existen otros medios. No sé qué pensáis del futuro. José Antonio. Yo creo que eso depende de las cofradías. Si quieren seguir con esa tradición, con ese anuncio y con esa manera de comunicar que el miércoles, el lunes, o el martes o el domingo de resurrección estamos en la calle. Sal. Entonces depende de ello. Si queremos que siga. Yo también veo que, hombre, las necesidades van cambiando, ¿no? Yo conozco hermandades que presentan cartel pero no lo sacan ni en papel, porque ya todo está en la pantalla. O sea, todo está cambiando y, bueno, en verdad todo cambia en la historia, ¿no? El tiempo no se para. Pero, bueno, que a lo mejor quede obsoleto editar un cartel en papel o no, bueno, eso ya el tiempo lo irá diciendo. Pero que obviamente en la era que vivimos de la imagen, una imagen necesitas para anunciar, ya sea pintor, ya sea fotografía, ya sea ilustrador, ya sea lo que sea, la imagen las va a necesitar. Sí. Contadme. Yo creo que bueno, que a lo que decíais de los nuevos medios, que por ahí está tirando toda la cartelería, que he llegado a ver, y además con mucho acierto, obras que tienen diferentes como diferentes versiones para la versión de Instagram, la versión de Facebook, y eso me parece algo súper interesantísimo, porque ese es el lugar donde se está lanzando la obra. Ya no te tienes que preocupar por una imprenta, que también se puede sacar a la imprenta, que tiene como esa trascendencia del papel y de la belleza de la impresión, pero que los medios, lo que se decía, la imagen está durando, pero la imagen no dura en el móvil un segundo. Si le damos me gusta, quizás 2 y la pasamos. Entonces muchas veces decimos, los artistas se están arriesgando mucho, hay artistas pero es que no prestamos atención a lo que va pasando en nuestro teléfono, y el cartel se ha trabajado con tantísimo tiempo, se le ha puesto tanto esfuerzo, y al final se consume todo momentáneamente. Entonces no me extrañaría que todos estos procesos derivaran en la maravilla que es el arte gráfico. O sea, entiendo que haya artistas que hoy día se nieguen a hacer carteles por la rapidez con la que se consumen. Entonces, entiendo que cada vez proliferen más los carteles de arte gráfico realizados con una rapidez, que no rapidez mental, sino rapidez de ejecución, que te permita hacer una versión para Instagram, una versión para Twitter, una versión hecha en vídeo, un despliegue de tipografía. Entonces yo creo que todo va hacia ahí, hacia cómo lo consumimos, y así será, como se decía, pues cómo va a cambiar el cartel. Realmente esto de adaptarlo al público lo hacía el evangelista ya, o sea, que no estamos inventando nada, Alejandro. Yo creo que lo que dice Ángel, que la cartelería y sobre todo en esto que estamos comentando se adapta un poco a las necesidades de la sociedad en la que estamos. Estamos en una sociedad del consumo inmediato, del ya, y a lo mejor ahora salimos de aquí por la puerta y vemos pues el cartel de aquí, de allá, y vemos 800 carteles, y vemos el cartel de la Semana Santa de Burgos, de aquí, pues antes eso pues era impensable, y estamos en la sociedad de la inmediatez. Entonces, bueno, pues se va apostando cada vez más y se consume mucho, muy rápido, pero también es importante que trascienda la obra. También es muy importante, yo creo que también es bueno decirlo en este punto, que las cofradías de alguna forma se adaptan, porque a pesar de parecer lo contrario, las cofradías del mundo cofrade en general, a lo largo de la historia y en la actualidad, son una sociedad que se adapta muy rápido y es muy versátil en la evolución y del acontecimiento de la sociedad, porque
es una radiografía de la ciudad y de la civilización, porque cuando tienes que leer un libro de historia, cuando tienes que leer, siempre te remite a los documentos históricos de la cofradía tal, de la cofradía cual, y es una radiografía perfecta. Entonces, en este punto, las cofradías se han adaptado muy bien, cada vez más tiene más importancia, más relevancia la vocalidad de comunicación, la vocalidad de redes sociales, que están atentos a lo que ha dicho Ángel, de pues ahora de sacar un cartel, a sacar un anuncio, a sacar un proyecto de un nuevo trono, lo que sea, pues la publicación para Instagram, la publicación para Facebook, la publicación, están adaptándose, y yo creo que tanto la sociedad cofrade como el mundo de la cartelería, pues se va a adaptar a sus necesidades, se va a adaptar a la sociedad, y yo creo que va en buen camino. ¿Alguna aportación? En este sentido, pues ya sí que lo último, antes he dicho que era la última, pero es que se me ha ocurrido otra muy interesante. Entonces, esta ya sí que es la última, ya dejamos un turno de palabra abierto. A vosotros como artistas gráficos que sois, de lo que se ve, de lo que se palpa, de lo que se toca, ¿qué os gustaría hacer? Como decir, para mí mi gran aspiración, a mí me encantaría hacer tal cartel, o me encantaría reflejar tal cosa. ¿Cuál es el top? Porque todo el mundo tiene un top de algo en su vida. Todo el mundo menos Juan Antonio. Bueno, yo la verdad es que seguir trabajando día a día y con nuevos proyectos, y si se van superando, pues mejor, ¿no? Que sigan existiendo carteles, que siga existiendo la Semana Santa y que siga habiendo algo que contar, ¿no? Es que, perdona, es que lo mío es distinto a lo de ellos. Pues danos tu punto de vista, que eso es lo que enriquece en esta el buen cosa. sentido de que ellos son artistas en ese sentido y yo soy aficionado. Entonces, No, bueno, ahí no estoy de acuerdo. Bueno, pero perdona, mi punto de vista a hacer un cartel, no porque lo que hago lo hago totalmente porque lo hago. Entonces, en ello es, digamos, su oficio y su día a día. Entonces, lo mío es distinto. Pero, es un hobby. Pero a ti te puede gustar y tú decir, es que yo hice una foto tal día, que si esa foto fuera el cartel de los Bueno, eso sí. Si hay muchas fotografías que dices, esto es para cartel. aspiraciones, claro. Esto es para cartel, pero ahí queda, pero no, hombre, que sí que si te sale, es decir, este lo pondría de cartel, vale, pero como una perspectiva de decir, ese es mi ¿Sueño? No, ¿Gráfico? porque es distinto a ellos. Ellos es lo que han estudiado y lo que quieren seguir para adelante en su neo. Pues importante también, un punto de vista tuyo. Sí, claro, es que es distinto a de ellos tres que son profesionales. Contanos. Él, por ejemplo, hablaba de la ilusión, ¿no? Y cuando nosotros nos llega un encargo también decidimos, ¿no?, si lo aceptamos o no, ¿no? Y También tiene que ser difícil, ¿no? Decir, oye, ellos quieren que sea yo porque les gusta mi arte, porque tal, pero es que no puedo asumir esto, ¿no? No puedo... bueno, también las condiciones Claro, juegan mucho. a veces dices, mira, Depende de todo, depende hasta de cómo se acerquen a ti, si se han acercado por una llamada, si se han acercado por un simple mensaje, porque es que hay mucha gente que en el propio mensaje te está poniendo que le van a pedir presupuesto a más gente, entonces tú dices, bueno, pues no estaría tan interesado. En mí, Entonces él se claro. refiere un poco como a que hay mucha gente que te llega con esa ilusión, con ese desgarro de tú tal, y entonces yo creo que eso es lo que alimenta nuestro trabajo, la ilusión. En mi sentido, en esta pregunta, siempre he tenido claro que, bueno, no siempre he tenido claro, pero después de trabajar mucho en estas piezas, que lo que llena cada vez es trabajar con más gente. Es curioso que desde el principio uno intenta solucionarlo todo uno solo, pero cuando te das cuenta lo que te puede enriquecer que un diseñador gráfico te haga una tipografía, ¿no?, para el cartel que tanto se ha visto últimamente, o que sea, una sinergia, ¿no?, claro, entre que artistas. trabaje un carpintero para ti con unos dibujos que ha hecho previos, que él te dé su punto de opinión, el tuyo. Pues yo creo que lo que ilusiona este trabajo, al menos en mi punto de vista, es cada vez, en vez de reducir con cuánta gente trabajo, este cartel lo han hecho tal persona, y que sea una conjugación muy grande de gente aportando esto. O sea, yo ojalá ese sea el camino, al menos para mí, porque me siento tan a gusto trabajando con tanta disciplina y con tanta gente que al final uno se lleva eso, la vida al final, para nosotros igual que para todo el mundo, al final uno se va a llevar lo que trate con la gente. hay que marcarse una meta, Claro. sí, es bueno, pero decir, mira, este trabajo para mí, pero tú no sabes si ese trabajo va a llegar o no. También Claro. hay muchos que no te esperan y dicen, madre mía, Eso. están aquí, ya está aquí. Entonces yo creo que esa satisfacción a los artistas es lo que nos va moviendo, ¿no?
y ese contacto con la gente, a la participación cada vez más amplio, yo creo que eso es lo que nos va haciendo evolucionar y crecer. Efectivamente, Alejandro. Y la ilusión, que lo que les iba a decir, y la ilusión es que el punto principal. Pero si eso no te mueve nada. Claro, si eso no te mueve nada, y ponerte metas utópicas que terminan a lo mejor en la frustración o en... Pues lo importante es la ilusión, trabajar, buscar nuevos medios, lo que ha hecho Ángel, nuevos métodos, nuevas formas, investigar, estudiar, mirar, observar, enriquecerte de otras cosas, de otras visuales, conocer gente, conocer nuevas formas y todo eso unirlo y que venga lo que Dios quiera. Punto de vista artista. Totalmente. Pues esta es la mesa que tenemos, estas son las credenciales de cada uno de los artistas que tenemos aquí. Abrimos un turno de preguntas por si alguien hay algo que quiere ahondar más o que quiere saber o que se ha quedado con el interés de conocer o cómo lo abordarían ellos o realmente qué futuro tendrían, como vosotros queráis, y aquí estamos a vuestra disposición. Adelante. A ver, yo voy a preguntar por algo que va sí o sí adjunto a un cartel y a una obra que se edita o que os encargue, que es la crítica. ¿Cómo lleváis las críticas? ¿Os afectan, no os afectan? Quiero sinceridad. Si os afectan, decidlo que... y si no... A mí me da igual. A mí me da igual. Si leáis lo que ponen, si leéis las noticias, si veis lo que se dice en torno al cartel, no sé, la crítica en sí, tanto buena como mala. Cuando la sube en Facebook, en algún medio, si tiene muchos me gusta, te gusta. Se mira, ¿no? Claro, pero si alguno te pone una crítica, dices, pues que no ha gustado. Claro. Y ya está. Porque como te hablo siempre desde mi punto de vista, como lo haces sin ánimo de ser, que es distinto a ellos, vuelvo a repetir, porque son realmente, es su futuro, pero el mío no. El mío no es ese, el mío es otro. Entonces, mi punto de vista es que cuando hay una crítica, que me da igual, que a este no le ha gustado, ¿está? Pues no lo mire. Entonces en ellos yo creo que será totalmente distinto. En ese punto al final es que la obra, o al menos en mi caso, ¿no? Yo solo puedo hablar por mí, se pasa tanto tiempo con el trabajo, ha perseguido tanto esa meta, ¿no? Esa visión que tenía hasta tener la obra acabada, que evidentemente cuando la lanza a la gente, yo siempre digo que es como un hijo tuyo, o sea, un hijo tuyo que lanza a la gente. Ya, evidentemente un cartel es una pieza que se dedica a poco tiempo, pues imagínate una pieza de años de envergadura. Entonces es inevitable que cuando alguien diga algo a uno no le moleste. Evidentemente pero es que también te digo que no todo el mundo le haríamos caso a cualquier persona que viéramos por la calle, y las redes tienen eso malo, que vemos un comentario y parece que esa persona que te está haciendo el comentario le tienes tú que hacer caso. Bueno, tú no vas por la calle haciéndole caso a toda la persona a la que te dice eso a mí no, eso a mí tal. Luego es verdad que el espectro es muy amplio. Pongo un ejemplo muy claro: cuando hice el cartel de Huelva había comentarios de esto me parece horripilante al lado de comentarios de es lo mejor que se ha hecho, tal. Entonces cuando tú ves ese tipo de cosas te das cuenta de que lo que verdaderamente merece la pena es quedarse uno a gusto con su obra, sacar para adelante todas las inquietudes que tenga y lanzarla a un público que decidirá si le apetece decidir, porque muchas veces pasan obras por delante nuestra que no le hacemos ni caso. Entonces es una pena que nosotros veamos si la obra es buena o no, esté en el público. Eso tiene que estar en la satisfacción personal de cada uno. Y hombre, que la crítica no como que cueste, sino que la crítica es una crítica, pues evidentemente, y ya depende de la persona. Si el crítico es respetable, pues podrás respetar ese comentario, tomártelo como un crecimiento, y si esa persona que está comentando, pues como digo, uno iría por la calle y no le haría caso a cualquiera, pues al final no deja de ser un comentario más. Lo importante es que uno se quede satisfecho con la obra que lanza, porque yo creo que no hay nada más grande, porque todos los que la miran desde fuera es un público tan plural que sería imposible, o sea, sería imposible el contentar a la gente, evidentemente eso es imposible. Al fin y al cabo es que estamos en una sociedad de comunicación, de redes sociales, y bueno, cuando saca algo a la calle, evidentemente la crítica está servida, tanto positiva como negativa, destructiva, constructiva, lo que queráis denominar.
Lo que pasa es que, claro, cuando estás, por ejemplo, en una red social y detrás de una persona, pues, de una cuenta, pues, un seudónimo, empieza ya por los comentarios destructivos, claro, también tenemos que tener en cuenta, ya no solamente el mundo de la cartelería, el mundo de los artistas, sino en todo en general. Hay una persona detrás que ha trabajado, que ha dado su esfuerzo, que ha dado todo su ser, lo ha puesto en ese proyecto. Entonces, bueno, y todos lo sabemos que está ahí en la calle, ¿no? Esos seudónimos, ese tipo de cuentas, pues que se ponen a hacer sus críticas destructivas que arrollan con el trabajo de la persona. Y bueno, pero de alguna forma, pues la sociedad en la que estamos, pues está a la orden del día y estamos, pues, cuando sale un trabajo a la calle, pues está expuesto a eso. Sí, yo creo que es importante discernir todos esos aspectos que estamos hablando, ¿no? Saber qué crítica es la respetable, a cuál atender y a cuál no, ¿no? Porque sobre todo si te metes ya en redes sociales. Eso es. Mucho entendido. Como decía la jurado, son destructores, ¿no? De todo. Sois destructores. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis alguna duda que queráis? Que esto no se tiene todos los días, os lo digo desde ya. Este plantel aquí delante. Bueno, primeramente me gustaría dar la enhorabuena por vuestra intervención y mi pregunta es si tenéis algún tipo de referente, tanto en la fotografía o en la pintura, como en vuestro caso. Un espejo en el que digas. Exacto. Bueno, yo en mi caso es que como mi vocación es la conservación y restauración y mi formación académica y profesional se inició en el Museo de Bellas Artes, mi pintura favorita es el barroco, Murillo, Velázquez. Pues mi contacto y mi experiencia con esa pintura pues quizás me ha llevado a ese camino, ¿no? Del realismo y de la composición barroca, claro, y demás. Entonces pues yo, mi identidad creo que va por ahí. Creo que de todas formas, un artista es capaz de hacer cualquier cosa, fíjate tu Picasso, que hacía cubismo y hacía realismo, ¿no? O sea, bueno, yo no sé qué es una partitura de música. No, bueno, me refiero de... yo no sé lo que pone una partitura del arte plástico. Por ejemplo, tú eres capaz de seguro, vamos, no lo sé, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, también uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones, ¿no? Uno no puede aspirar a hacerlo por ejemplo, todo, tú haces cosas muy dispares también, haces cosas con elementos que no es pintura, haces cosas muy variadas. Porque al final es un punto de experimentación, ¿no? Siempre uso esa palabra, todos yo creo que experimentamos con lo que hacemos porque la vida es muy corta, ¿no? Como para quedarte en algo en lo que te sientas cómodo. Entonces, y en el punto de lo de las referencias, es que hoy día es imposible tener referencias de todo. Es que ya os digo, ¿no? Maldito Pinterest, maldita... que nada más hacen sacarte cosas, carteles... Entonces, hoy día se bebe de mucho. Pero es verdad que la cartelería, y en este caso la cartelería de las cofradías, y lo tenemos aquí, bebe siempre de yo creo que bebe mucho del cine, que bebe mucho de los carteles de los años 20, esos carteles de Art Nouveau también, que muchas veces se han interpretado. Entonces yo creo que el lenguaje un poco, y tal y como lo que vemos aquí, se centra en ese tipo de cartelería. Eso que decías del Art Nouveau y de los carteles de referencia, como el de, por ejemplo, el de Cortés del Pueblo, ¿no? De este año de Málaga, que ha sido en Málaga, por ejemplo, ha gustado mucho, pero me consta que en ciudades como Sevilla lo han tirado por tierra, ¿no? Como tú decías, si te pones a... El gusto cambia, claro. Pero que el gusto personal no es un criterio para valorar una obra de arte. Eso no... Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que comentan en las redes sociales se basan en su gusto personal. Eso que no es una referencia de nada, ¿verdad? Que va. Es muy respetable porque el gusto de cada uno es... Pero si comienza con el yo, que me refiero, si comienza con el yo, comienza con el a mí, tal, pues tú lo estás diciendo, ¿no? A ti. Habrá otra gente que sí. Es una cosa muy subjetiva, efectivamente. Que no genera tampoco una línea de nada, es decir, que no genera opinión ni es nada que sea relevante para el artista como tal, ¿no? Cuando está produciendo obras de arte. Señores, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Pablo? A mí me gustaría, aprovechando, cómo no, sacar mi vena periodista un poco, pero sin desmerecer ni mucho menos al resto de la mesa. Juan Antonio ha sido ya autor del cartel de la Semana Santa. Pues Antonio, sé yo que cuando lo veo por la calle digo, ya me está quitando el sitio otra vez, el puesto. Cuidado, que tú eres manso que yo, ¿eh? Alejandro, ¿quién le quita aquí? Alejandro, cuando vi su exposición de rescate en el ayuntamiento, me quedé alucinado y dije, vaya cartel va a tener la Semana Santa, antes que era seguro. Pero obviamente me quería centrar, por motivos obvios de actualidad cofrade, en Ángel, contra esa presentación del proyecto del señor Caído.
Ángel, ¿ha llegado ya el momento de que Antequera tenga un cartel de la Semana Santa de Ángel Sarmiento? ¿Lo has pensado alguna vez? Hay que mojarse un poquito. Bueno, claro que sí. Además yo siempre lo he dicho, yo no he tenido problemas. A mí siempre me gusta trabajar desde la honradez. La honradez es yo creo que el primer paso con el que entro en el taller, ¿no? Y al final la obra la he dicho como que es un hijo, que es una pieza que se estudia mucho, y yo creo que mi obra cartelística en este sentido todavía le queda muchísimo por experimentar. En este aspecto siempre he dicho con el cartel de Antequera que yo no tengo prisa, que ojalá el día que hiciera una obra me cogiera con un grado de experimentación en el que yo realmente estuviera satisfecho de ella, o si no decir, bueno, tengo 24 años, todavía creo que hay mucho trabajo que experimentar para que este cartel se haga ya. O sea, me apetece darle a Antequera, si Antequera lo quiere, en otro momento en eso, me apetecería darle una obra de madurez, con la que me sienta a gusto, con la que ya esté experimentado, y sobre todo que llegue el momento en el que Antequera adquiera una obra porque se quiera una obra de arte de una libertad absoluta. Eso para mí sería el sumo. Evidentemente un sueño, claro que sería un sueño, es mamá o mi ciudad. Yo siempre he comparado como que Antequera es la madre que me ha dado de mamar, pero que no hay prisa, pues que creo que no hay que tener prisa. Creo que esto que estoy diciendo, más que perjudicarme, me honra y me hace muy feliz, que siempre se me pregunte, y me hace feliz que esté siempre ahí, pero vamos a esperar a que tenga una obra todavía mucho más desarrollada, a que le pueda dar a la ciudad lo que por haberme precipitado mucho tiempo no le he podido dar. O sea, he hecho ya muchos carteles aquí en la ciudad que se han quedado con una obra de extrema juventud. Qué pena, ¿no? Ahí te tengo que decir una cosa, desde mi punto de vista, como más mayor que tú que soy, no soy, bueno, sí soy artista, pero no en este sentido. Y te digo que nunca te vas a sentir preparado. O sea, nunca va a llegar el día a que sí. Esa sensación queda también. Es que nunca, yo entiendo tu juventud y lo que tú estás diciendo, pero cuando tengas 36 años como tengo yo, tú dirás, yo todavía no sería capaz de hacer esto. O sea, ¿a que no? Es que ese momento no te va a llegar nunca. Sí, porque esa evolución es constante. Me da poca paz, me da. Bueno, a ver, yo te hablo desde mi punto de vista, a lo mejor ahora tú el año que viene dices, aquí está el tío, aquí voy yo a acercarte que se va a acordar todo el mundo. Me ha llamado la atención una cosa que has dicho, algo así como, perdona si no lo he entendido bien, ¿no? Que estén preparados, ¿no? O sea, que esté preparado el público para lo que tú quisieras hacer. O sea, ¿tú entiendo que tú tendrías un pensamiento de algo muy innovador o de algo...? No, yo creo de todas maneras, y siempre ha sido así, que Antequera ha recibido siempre con las manos abiertas cualquier cosa que he hecho. Me consta que cuando le ha gustado o cuando no le ha gustado, porque yo creo que me tratan con el cariño de que me conocen de también suyo, como persona, ¿no? Entonces, no quizá el público, sino quizá un poco la abierta de mira, el hecho de pensar que se está queriendo una obra, ¿no? de una envergadura, y luego pues el también pensar que todo es cronológico, ¿no? Que todo viene, que todo pasa, que hay aquí un factor muy grande también, que es la obra del taller, que hoy día pues gracias a Dios tengo ese trabajo en el taller, y hace que haya épocas en las que sí pueda coger un par de carteles, épocas en las que no pueda, pero ya os digo, siempre desde el respeto, desde el cariño, y nunca me dará miedo el público de Antequera, porque siempre han mirado con un ojo de bondad grandísimo cualquier cosa que he hecho. Me consta que cuando les gusta, cuando no les gusta, me acogen siempre fabuloso. A vuestra disposición para cualquier otra duda o comentario que queráis. Os he visto muy interesados durante todo el tiempo, creo que seguro que tenéis algo que compartir con todos los demás. Y voy a hacer otra. Venga, Kiko. Creo que es lógica y vaya a ser políticamente correcto, no sé. Pero bueno, al final es una mesa redonda y creo que es un tema del que se puede hablar. ¿Qué anuncia más, una pintura o una foto? Creo que me vais a decir que las dos iguales, no sé. Yo quiero que vamos a decir que es igual, ¿no? O no sé. ¿Qué anuncia más? Bueno, ya después están los gustos personales de cada uno, ¿no? A mí me gusta más una foto, a mí me gusta más un cuadro, a mí me gusta más un montaje. No sé. Yo como no sé pintar, una foto. Mira, yo creo que aquí se responde muy fácil viendo las paredes, por ejemplo, mira, cartel de 1978. Ahí se ve exactamente lo que era. La técnica es muy limitada, pero ahora tanto la fotografía como la pintura es ilimitada, no todo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver
La técnica no tiene nada que ver. De hecho, al final pasa una cosa muy curiosa que cuando, como te digo, los medios te obligan a que lo que salga sea una fotografía, porque la obra pictórica siempre va a tener más matices que la foto que se le echa a la obra y luego sale a la calle. O Bueno, sea, fíjate aquel. claro, O sea, lo que ese salió cartel. de aquel cartel evidentemente es una foto. Entonces yo creo que no separaría nunca las técnicas, porque al final, para que ¿cuántas veces hay fotografías inspiradas en pintura o fotografías que compositivamente parecen una pintura y cuántos carteles hay que salen de una fotografía en la calle? Entonces fíjate el espectro tan corto que se queda ahí entre la pintura y la fotografía. Yo creo que anunciará mejor un cartel que dé con la chispa, con el clavo. Ahí tenemos mucho que Antequera siempre es protagonista porque al final está anunciando la ciudad. Entonces yo creo que anuncia más una tipografía, cómo tú gestiones la tipografía, que la propia imagen. Eso es una gestión ahí que queda entre la fotografía y la pintura, pero que al final la buena obra, ¿no?, será la que lo anuncia. Yo tengo una fotografía que se va a presentar en la exposición de AFA, de cartel de Semana Santa, y es una fotografía, y si se pone, veréis que es una pintura, pero es una foto. O sea, le hemos dado, o le he dado unos toquecitos que lo ves y dices, es pintado. O sea, que vengo con lo que tú estás diciendo, o sea, que es una foto, pero la hemos convertido en pintura casi. Otro arte. Sí. El retoque. Sí, en este caso. sí, además hoy en día la fotografía toda está retocada. El que diga que no, yo lo respeto. Bueno, las que hacen algunos no, pero las mías sí, porque es el segundo paso de la fotografía. El segundo paso de la fotografía es el laboratorio, que el laboratorio es ahora. Hablamos de foto artística. Los que somos periodistas, sí es verdad que lo que sale, para adelante vamos, pero el artista fotográfico es otra historia. ¿Qué más? Chicos, estamos finalizando, si nadie quiere... A mí me gustaría otra también muy rápida. Y a lo mejor un poco... Aprovecha. ¿Creéis que está bien valorado económicamente hoy en día también el papel de los cartelistas? Porque hemos hablado de que hace 20 o 30 años era otra historia, ¿no? Pero hoy en día se ha profesionalizado y desarrollado, nada más que hay que verlo, ¿no?, la diversidad que tenemos hoy en la mesa, ¿no? ¿Creéis que se valora hoy en día bien? O también me imagino que os adaptáis a las circunstancias, ¿no?, dependiendo del lugar, de la situación y de la, por ejemplo, cofradía, ¿no?, por la que tratáis, ¿no? ¿Está valorado? Sí. Bueno, en definitiva sí, lo que encarga es una pintura, una obra de arte, oye, el precio que tiene es el que tiene, ¿no? Claro, tú también te coges al tipo de encargo. Que te puedes adaptar también a... Tener una tarifa para todo, porque todos los carteles no son iguales, ni en tamaño, ni en técnica, ni en nada. Entonces, pues sí, pero es verdad que cuando empiezas, sí trabajas en unas condiciones, claro, que yo me refería antes, ¿no?, que te pones muy al límite porque quizás en los inicios, pero que sigue pasando, vamos. Y incluso imagino que habrás recibido tú encargos que te habrán dicho, oye, es que nosotros no pagamos. Claro, que hay corporaciones, al final eso viene muy dado por la corporación y uno se avispa muy pronto si la cofradía está pretendiendo adquirir una obra de arte. Me refiero, está valorando tu trabajo, o si la cofradía lo que quiere es quitarse la papeleta de hacer un cartel ese año. Eso se nota a la legua. Y nada más lo nota en cómo estás recibiendo el encargo, porque hay mucha gente que evidentemente te dice, Ángel, queremos contar contigo, cualquiera de nosotros, y dice, pero presupuéstanos la pieza, o hay otra gente que te pone los condicionantes, ¿no? Entonces, o que te pone reenviado muchas veces. Claro. Hola, quiero un cartel. Entonces, ahí está, pero sí veo algo favorable, y es que las cofradías hoy día, gracias a las redes sociales, también se están dando cuenta de la importancia que tienen estas cosas y de que están adquiriendo obras de arte, que cualquiera de nuestras casas de hermandad te pone a mirar las paredes y está llena de obras que han adquirido ellos. Yo creo que eso en otra época hubiera sido imposible. ¿Cuántas veces hemos hablando aquí propiamente de los estudiantes que se decía, teníamos una pieza pictórica de tal titular, hemos querido buscar otra pieza pictórica de otro titular y otra... El sentir que están comprando esa pintura, esa obra de arte,
eso hace muchísimo tiempo no hubiera pasado igual. Entonces yo creo que las conciencias hoy sí que están hechas y que se sabe que se está adquiriendo una obra, y que las cofradías abogan por eso, porque yo creo que se han dado cuenta que el día de mañana, cuando tú tengas que mover tu cofradía y llevarla afuera, son ese tipo de piezas las que pueden enseñar y decir, pues yo tengo un cartel de tal, otro cartel de tal, otro, y eso, las cofradías están cada vez más concienciadas de eso. Al hilo de todo esto, aunque suena broma, creo que las cofradías deberían empezar también a invertir en seguridad, porque es verdad que hay casas que son museos, ¿no? Se tienen piezas de muchísimo valor artístico y lo conseguí totalmente. Claro, pero es que muchas veces por el uso que tiene, tan familiar, pues no le damos el valor económico que tiene, o histórico o cultural. Entonces, son piezas de mucho valor, ¿no? Que sabes tú pero lo las que tenemos tan su rosadas y función. tan familiarizadas que no... O sea, es como si tenemos no sé, un marrón en casa, ¿no? Si realmente fuésemos capaces de valorar lo que tenemos, yo creo que más de un hermano mayor no dormiría tranquilo. Totalmente. A mí me gusta poner el ejemplo de Chicano en Málaga, por ejemplo, que yo creo que revolucionó en su momento la cartelería. El fallecido le han hecho una cantidad de exposiciones en Málaga, en el Museo de Arte Contemporáneo, y luego te das cuenta de que hay cofradías que lo tienen en sus paredes, que están haciendo una paella al lado de un cuadro. O en el techo. Efectivamente, que están haciendo una paella, pero es que eso es bellísimo. O sea, es que hay un momento de la historia... Es que es bellísimo que hagan una paella. Tiene su belleza, porque es que la gente ha aprendido, con lo que decíamos antes, a convivir con la obra de arte, y hay un cierto núcleo de hermanos que si quieren ver un Chicano, no le hace falta ir al Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, que en su casa hermandad tienen un retrato, por ejemplo, de Eugenio Chicano. Entonces, esa grandeza de las cofradías, eso yo creo que solo está pasando hoy. Pues un mensaje bastante bueno, la verdad es que no lo había pensado, pero es cierto. Tienes una comida de hermandad y tal, y estás allí al lado de obras de arte que tienen un valor histórico, artístico y cultural, como tú decías, pues brutal y muy grande. Y si no queréis hacer ningún otro comentario, nos vamos a quedar con todos estos mensajes, que son bastantes. Hemos tenido una mesa a ratos muy profunda, a ratos muy interesante, bueno, muy interesante todo el rato. Pero bueno, quiero decir que ha sido muy completa desde mi punto de vista. Muchísimas gracias a la Cofradía de los Estudiantes por organizarla, y a todos vosotros, por supuesto, por haber participado, también al Ayuntamiento por haber participado con esta representación municipal, y por supuesto a todos los hermanos y amigos cofrades que lo hacen posible. Muchísimas gracias.